Y va a estar con nosotros, le dije, nuestro amigo Pablo Cosiner. Porque hay muchos temas para hablar, porque lamentablemente este país, cada semana que pasa, nos siguen sumando cosas, ¿no? Y nosotros ayer destacábamos un tuit que había escrito Pablo justamente hablando de lo que había sido esta vergüenza de este video, de esta fake news que trascendió el sábado en medio de la elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, tantas cosas se sumaron a partir de todo eso. Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto recibirte. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Bueno, a ver, arrancamos con el domingo. Lo que pasó el domingo fue, para el sábado en realidad, ¿no? Veía el tuit que vos ponías, la democracia viene siendo vulnerada hace rato por el mismo gobierno nacional, pero me quedo con esto último, ¿no? La democracia no se defiende solo el día de la elección, se defiende todos los días con instituciones fuertes, libertad de expresión y respeto a la ley. Sí, bueno, eso surge a partir de en el marco de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, la denuncia que hizo el expresidente Macri y a la diputada nacional Silvia Lopenato, a quien conozco bastante porque fue compañera mía en el Congreso en su momento. Ella integraba obviamente otro bloque, pero una persona la verdad que muy más allá de las diferencias políticas, de mucho trabajo y de mucho diálogo también. Cuando sale el fake news, ese video hecho con inteligencia artificial, donde Macri anunciaba que se retiraba a Lopenato de la elección, un poco para favorecer los votos a Adorni. Bueno, se hizo todo un tema, que la democracia está, que la república, que las instituciones, que digamos que es verdad, pero no por el fake news solamente que le hacen a Macri. Entonces, un poco lo que planteo es decir, las instituciones vienen siendo vulneradas en la Argentina de muchas maneras, sistemáticamente. Yo creo que es un gobierno, el gobierno de Milei es un gobierno que no cree en las instituciones, que la democracia, si la pudiera saltar, la saltaría, y que eso no está sustentado en afirmaciones vacías, sino que hay ejemplos, ¿no? O sea, el designar jueces de la Corte por decreto, el utilizar el veto permanentemente cuando el Congreso saca normas con el cual no está de acuerdo, en vez de favorecer la reforma de esas normas o el diálogo, lo veta leyes o saca DNU el DNU 70 o la ley base, que son, a mi criterio, totalmente inconstitucionales, vulneran todo el sistema normativo en la República Argentina. Utilizaron DNU para cambiar más de 600 leyes. La agresión a ustedes, a los medios de comunicación, digamos, yo nunca vi, mirá que hemos visto presidentes pelearse con medios, pero esto de señalar con el dedo nombre y apellido a periodistas, incluso periodistas que hablaron muy bien de él durante la campaña, ¿no? El caso de Babi Checopar o Joaquín Morales Solá, Luis Novarecio. Yo no estoy hablando de periodistas incluso identificados ni con el kirchnerismo ni con la oposición, sino que periodistas teóricamente independientes, yo diría más favorable a sus ideas. Sin embargo, ensobrado, rata inmunda, insulto. El insulto está permanente, ¿no? Periodistas que han denunciado, que han llamado desde el gobierno a dueños de los medios para apretarlos para que los echen. Entonces, la libertad de prensa seriamente afectada. No hay respeto por las instituciones, por el Congreso. Pretender meterse en la designación de jueces a través de decretos genera un combo en donde la fake news contra Macri es un elemento más. Entonces, yo lo que le critico a Macri es que esa misma potencia que le puso ese sábado tendría que haberle puesto no convalidando un montón de cuestiones, no solamente cuando lo afecta a él, ¿no? Pero es una... O sea que leía tu mensaje del sábado, creo que es esto, y vos decías, se niega a avanzar en la investigación de causas de corrupción como la estafa cripto. Mirá el título que tiene, mirá el título que tiene Ámbito Financiero esta mañana. Libra, el gobierno de Javier Milei elimina la unidad investigadora y da por cerrado. La verdad que yo cuando escribí el tuit entendía que estaba al caer eso. Digamos. Venía dándose una serie de señales que tiene que ver con la negativa de sus bloques en el Congreso a avanzar en la interpelación de funcionarios.
en realidad ellos aceptan mandarlo a Franco al Congreso porque es el que saben que tiene más herramientas políticas para discutir, pero los que claramente tendrían que ir es el ministro de Economía, Caputo, y su hermana, que es la secretaria general de la Presidencia, cuestionada en varias denuncias respecto a ser la intermediadora recibiendo dinero para conseguir las audiencias o influencias hacia el... Bueno, sin embargo, hay una protección sobre estos dos funcionarios, y por otro lado, esta, ¿cómo se puede decir?, pantomima que se utilizó de crear dentro del mismo gobierno una unidad de investigación a sí mismo para después de las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires decir, bueno, ya está, ya cumplimos, ahora la disolvemos, nadie nos va no nos vamos a investigar nosotros, y esperando los tiempos de la justicia, que esperemos que alguna vez reaccionen, ¿no? La elección de Buenos Aires, y esto que vemos ahora, la elección de Buenos Aires le dio una potencia a Milei que no digo que lo haga imparable, pero que no le esperaba en algún sentido. A ver, la elección de la Ciudad de Buenos Aires le da un impulso a su ego muy grande, porque, a ver, antes de hacer el otro análisis, digo, las elecciones la gana el que gana por un voto, gana la elección, con lo cual Adorni ganó. Ahora, dicho esto de la legalidad de la elección, está la otra cuestión, que haya votado en la Ciudad de Buenos Aires un 53%, y de ese 53%, el 30% es del ganador. Esto hace que Adorni haya ganado con el 15-16% del total del padrón habilitado. Y esto no es un análisis matemático. Uno dice, ¿por qué le es tan cómodo al gobierno nacional este modelo que está instalando de hablar mal de la política, de las instituciones, que la democracia no sirve, para que la gente no vaya a votar? O sea, en vez de trabajar sobre la concientización de que pueden estar haciendo las cosas para mejorarla y que llaman a la gente a participar, no. Ellos concentran mayor potencia en el discurso contra la democracia y las instituciones para hacer que la gente no vaya a votar, porque este modelo que están construyendo es un sector minoritario gobernando toda la sociedad. Fíjate que el modelo se está dando en la Ciudad de Buenos Aires, y en la gran mayoría de las provincias donde se va a votar, este discurso penetró mucho. Entonces hay una caída muy importante del nivel de votantes. Fíjate que ni siquiera... lo vimos acá en Salta también, ¿no? Ni siquiera en la crisis del 2001... cuando había un gran descreimiento, que se vayan todos... Ni en la crisis del 2001, ni en la pandemia. Ni en la pandemia, o sea, teníamos niveles de casi el 70% o un poco más del 70%. Acá estamos hablando de términos del 53, 55, 57, en alguna provincia se pudo pasar el 60, pero niveles muy bajos, de los más bajos históricos. Pero esto responde a un modelo. Es decir, bueno, son coherentes, ¿no? Pero además está hecho es profeso. O sea, ¿por qué? Porque te permite, desde el poder, con una cuota no tan grande, o sea, ellos no quieren construir grandes mayorías que le implicaría diálogos, acuerdos. Ellos dicen, bueno, nosotros con esto que tenemos suficiente, si va menos gente a votar, con esto gobernamos toda la sociedad. Y estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene el Producto Bruto más grande alto de la Argentina, donde no hay razones que se puedan involucrar de tipo operativo, que es difícil ir a votar, donde tenés escuelas a 4 o 5 cuadras de tu casa, de las mejores escuelas. Si ahí había caído el nivel de votantes que cayó, tiene que ver. Entonces la lectura hay que hacerla en dos planos. Primero, en el grado de dispersión de la oposición, le favorece al gobierno, eso ya es un error de la oposición. Tiene mucho que ver la derogación de la ley de lema, porque nunca hubo en la Ciudad de Buenos Aires 17 listas. Tiene que ver con que ningún partido disputa internamente, porque no hay ley de lema, el negocio es tener un partido. Entonces explota por los aires el sistema. La dispersión, la atomización, la poca cantidad de votantes y la estrategia del gobierno favoreciendo esto, Adorni triunfa con 15 habitantes de cada 100 que lo votan, o sea, pero bueno, ganó. Exactamente. Pero eso tiene que llevar también a la oposición a replantearse. Bueno, ahí viene el otro punto, es decir, bueno, ¿cómo podés permitir que una persona, veamos al caso de Salta, te venden un triunfo de la Libertad Avanza en la capital,
cuando Roque Cornejo, con un 38%, pero con números reales, con un voto en blanco que estuvo en el tercer lugar, termina cuando con un 23-20%, más o menos representativo. ¿Qué hace el 75% restante? ¿Qué hace? Hay varias cosas para hacer y cambiar. Primero, entender que se tiene como adversario no una persona, sino una idea. La Libertad Avanza y la conducción de Milei representa una manera de pensar, de organizar la sociedad, con el cual yo personalmente no estoy en nada de acuerdo, pero existe. Exacto. No son la Libertad Avanza sumatoria de candidaturas individuales. Entonces, lo primero que hay que hacer, hablo de Salta y hablo también del resto del país, es entender que tenés que discutir de política, y tenés que discutir de ideas, que no hay lugar ya para entender de que porque fulano, sultano, sultana es simpático, es buen manejo de redes o de medios y demás, puede ser candidato, porque la gente lo conoce. Si esa persona no está en condiciones de transmitir qué es lo que piensa, de cómo organizar la sociedad, cómo discutir con un proyecto como el libertario, que sí tienen claro para dónde va, claro, eso es lo primero que hay que cambiar. Entonces, entender que el discurso de Milei y de la Libertad Avanza hace de la no política una política. O sea, cuando ellos te dicen en contra de la casta, te hablan de que hay que achicar el Estado, el ajuste del Estado, que hay que cerrar todas las empresas del Estado, que los medios son todos ensobrados, que ellos no te están discutiendo el problema del pavimento de la ciudad, o del transporte, o de la producción de Salta, o de la minería, o del problema de la región, o la producción de las economías regionales, o el problema social del país. Ellos te discuten cuestiones medulares que si vos no estás preparado o predispuesto a discutirlo, te terminan instalando. Vos fíjate que en estas elecciones, que son cuasi municipales o departamentales, no se terminaron discutiendo los problemas de la ciudad, sino y la gente terminó avalando. Llama la atención, la elección de Salta deja un gran interrogante. ¿Qué votó la gente? Votó un sello. Bueno, pero el sello de ellos no está vacío. El sello de ellos representa una idea. ¿Te acuerdas cuando se decía en su momento, el peronismo, la gente vota el sello del peronismo? Claro, puede estar cualquiera atrás y la gente... ponías la foto de Perón y Evita. Bueno, mucho antiperonismo no entendía que el sello del peronismo representaba una idea y una manera de concebir la sociedad. Bueno, hay que entender que con las diferencias que existen ideológicas, ellos han construido una identidad. Entonces, no nos fijemos tanto en ellos desde el punto de vista de que si está bien, lo hicieron. Sí. De hecho, si vos tenés, y con el mayor de los respetos de los candidatos de la Libertad Avanza, candidatos que cuando vos hacías encuestas te decían que medían 3, 4, 5 puntos con un bajo nivel de conocimiento, pero cuando vos medías el sello de la Libertad Avanza te daba más, y sacan 35% en la capital y logran meter diputados en San Martín, en Orán y en Metán, claramente está indicando eso, que la gente no es que haya buscado la figura de cada uno de los candidatos, sino que dijo, a ver, ¿quién es el candidato de la Libertad Avanza? Y vota. Bueno, eso se discute desde la política, desde el concepto, desde las ideas, no desde el TikTok. El TikTok o las redes te tiene que servir para difundir tu manera, que es lo que hábilmente han hecho ellos. Entonces, hay que reconocer. A ver, el manejo de redes es una cuestión muy hábil. Lo dijimos en la elección pasada, ¿no? Cuando fue la presidencial. Pero ya no alcanza esta carrera de empatías que se crea para decir, utilizo la red para ver quién es más simpático con la gente y que por eso me van a votar. No, enfrente, después de mucho tiempo, en el caso de la provincia, tenés una construcción política organizada. Hay que tenerlo en claro. Si no, me parece que no se le va a acertar, ¿no? Con esto. Y esto obliga a la oposición a esa visión, que en algunos lugares podrá ser gobierno, en otro lugar oposición, pero la oposición al concepto de la Libertad Avanza como idea, como organización de la sociedad, como valores democráticos,
tiene que tener en claro esto. Exacto. Y saber que hay que hacer una construcción muy amplia del tamaño de todos los sectores de la sociedad que no coincidan con los valores del presidente Milei. ¿Crees que eso puede pasar ahora cuando se arme la elección del 26 de octubre, la elección nacional? Ojalá que pase. Yo estoy haciendo todos los esfuerzos posibles desde cada medio que me invitan, cada diálogo con dirigentes políticos o no políticos. Ojalá que pase, porque creo que es la única herramienta. Si no pasa, no hay que sorprenderse que el gobierno nacional vuelva a ganar las elecciones y gane las elecciones intermedias. Ahora, si se realiza fuera de los egos personales una construcción que diga, che, hay muchos que coincidimos en que Milei hay que ponerle un freno en muchas cosas, hay que controlarlo más, dejemos de lado las diferencias que podamos tener, porque en este momento se discuten valores supremos. O sea, no es que estamos... A propósito de eso, si hoy nosotros tuviéramos que marcar la diferencia o poner el mojón en Milei, ¿cuáles serían esos 3 puntos distintivos que son infranqueables? Milei propone esto y nosotros esto no lo aceptamos. El modelo de Milei cierra desde la macroeconomía y deja fuera millones de personas. Eso creo que es el principal valor, ¿no? Sí. Ellos creen que hay que lograr una economía al servicio de determinados sectores de poder para que ellos, garantizarle que ellos inviertan. Sí. Yo no creo, porque ellos... Bueno, acá no hay ninguna inversión. No, y además la incidencia de ellos es sostener las inversiones durante un tiempo determinado para después, con las herramientas que el gobierno va a dar y está dando, fugar esos capitales y viene la debacle. Pero ese modelo económico, por eso él se niega a hablar de justicia social, es muy perverso. Claro. Porque va acrecentando cada vez solamente entre un 20 y un 25% de gente incluida y el resto excluida. Sí. Que es el modelo que instaló sistemas parecidos en gran parte de Latinoamérica. Eso uno. Después los valores del respeto a la convivencia, a la tolerancia al sistema. Creo que Milei ha hecho de la falta de respeto y de la agresión permanente una manera de ser que la pretende convalidar por los votos. Y bueno, hay gente que entendemos que a pesar de la diferencia vos tenés que tener respeto, digamos, y que necesitas convivir pacíficamente, que el que piensa distinto no tenés que mandarlo prácticamente a la guillotina o a ser fusilado en la Plaza de Mayo, como más o menos plantea él en otros términos, ¿no? Entonces creo que la convivencia democrática y los valores en juego, el modelo económico son bases. Ese es el límite. Y el respeto a las instituciones de la República. Eso es innegociable. Y yo creo que ahí están las grandes diferencias. Y después, me faltaba una, el federalismo. Claro. El federalismo no es vos nunca en ningún discurso de Milei vas a encontrar mención al federalismo y al desarrollo de las provincias. Coincidente con una actitud, es un hombre que no conoce la República Argentina. Claro, ¿no? No sale de Olivos. No sale de Olivos. Cuando sale afuera del país, o sale adentro del país a dar alguna conferencia donde le den un premio a él. Pero dame un ejemplo, una provincia del norte, vamos a hablar de nuestra región, que haya ido el presidente. A ver, hubieron situaciones, Pablo, de catástrofe donde habitualmente uno veía al presidente. Y además de eso... Las tenías a 45 kilómetros de Pero Olivos. Le pasa a 100 kilómetros, como decís, o a 40 kilómetros de Olivos, no le va a pasar. Imagínate pensar que puede venir a las inundaciones que hubo en Santa Victoria. Imagínate. Ilógico. Y no lo hizo, pero no solamente no lo hizo con Salta, no lo hizo con ninguna provincia del NOA. Nunca lo vas a ver en una agenda de gestión, decir, che, lo vi reunido con un gobernador recorriendo la problemática de la obra tal, de los productores tales, de la realidad social tal, anunciando una inversión tal. No existe, pero directamente no existe. Para Milei, la agenda de las provincias y del desarrollo rural no existe. Es todo macroeconomía. Y esa es otra gran diferencia. Ahora, si vos no hablas con la gente en estos términos de la política, no estás dándole el debate público, ¿entendés? Claro. Y ahí es donde yo veo carencia de ciertos sectores políticos que hoy tienen responsabilidades políticas públicas, que no se animan, no sé si porque tienen miedo, porque han comprado esta idea de que la carrera es a ver cómo
cómo se es más simpático con la gente y no dando la discusión política, cuando enfrente tenés una persona que ha ganado y sigue ganando algunas elecciones discutiendo, ¿no? Tenés que meter la patita en el barro, volver al barrio, exactamente, con la como gente. se dice en el fútbol, y algún día hay que pegarle una patadita en los tobillos con quien juega para que sientan la marca, ¿no? Claro, exacto. Ahora, si vos decís, te quedás así y vos decís, no, che, Milei, ¿cómo voy a decir? No, la gente no quiere las discusiones, voy y hago un TikTok, ¿viste? Sí, claro. Riéndome, haciendo payasada, comiendo una empanada. Pero la gente quiere que alguien dice, le no, explique loco, por qué no le pagan la jubilación como corresponde, por qué no tiene servicio, por qué la salud, por qué la educación, por qué... Lo que vos decías de Libra recién Sí. va sumado a unas declaraciones de ayer con Antonio Laje. Lo de Laje fue tremendo. Donde dice, a mí no me importa de dónde viene la plata. Si tienen dólares que los traigan. Entonces vos decís, ¿cómo? Pero él mismo le dice, pero escúchame, el narcotráfico se pelea con la gendarmería. Pero eso, digamos, lo grueso del narcotráfico viene por el lavado de dinero, digamos, no por lo que puedan captar gendarmería. Digo, se creó la UIF, se creó la UFINAR, se crearon cuantas oficinas de inteligencia criminal para detectar todo el movimiento. Digo, ¿para qué todo ese trabajo? Bueno, pero ¿sabes por qué? Pero tiene una razón de ser. Cuando Milei dice, no me importa de dónde vengan los dólares, los bancos no pueden andar jorobando a la gente diciéndole, ¿de dónde trae el dólar? Sí, ¿no? Es porque él necesita, para que siga cerrando este modelo de un dólar barato, que a la larga va a reventar. Sí, seguro. Porque necesitaría, ayer leía un cálculo de 250.000 millones de dólares de acá al final de su mandato para sostener un dólar tan barato. No le alcanza ni la plata del Fondo Monetario, ni la liquidación de divisa del campo, por lo cual necesita... Que ahí tiene otro problema. Yo lo destacaba hace un rato cuando hacía el análisis de esto y dije, ojo, el tipo está desesperado, necesita dólares. Porque el campo, entre Bahía Blanca, lo que pasó ahora este fin de semana en Campana, Zárate, San Pedro, Areco, lo que está pasando también en la zona núcleo, en Córdoba, Santa Fe, lo que está pasando también en el litoral, primero, no se está pudiendo levantar lo último que quedaba de cosecha, ni se está pudiendo sembrar. Con lo cual el campo no va a aportar los dólares que él supone que el campo le iba a aportar. No, y además hay un sistema de dudas que él mismo generó sobre el tema de las retenciones, como diciendo, bueno, ya te la saqué un poquito, ahora te lo vuelvo a poner, porque entonces también genera esas dudas. Entonces él necesita que, no le importa si vienen del narcotráfico, de dónde vea, tráiganme los dólares, pónganlo en los bancos, porque necesito tener una base de dólares mucho más. Pero mientras tanto, tenemos 235 empleados despedidos en Ledesma, tenemos una caída industrial que es tremenda. Cierre en Campo Durán también. Cierre en Campo Durán. A ver, la caída del consumo es evidente. Tremendo. La falta de reactivación, tanta expectativa que se había dado sobre el RIG, y los mismos, el otro día hubo... Un CEO le dijo... Un CEO de una de las mineras más importantes le dijo, con el RIG, en la medida que siga así, a nosotros nos es mucho más barato hacer inversiones en Chile que en Argentina. Y lo dijo un CEO de una de las mineras más importantes del mundo. Exactamente. ¿No? En el mismo evento donde había hablado el presidente Milei. Entonces hay una realidad que, existe un error en la oposición de no llevar el debate a profundizarlo desde ese lugar y no quedarse solamente con las anécdotas de Milei, llevarlo a una cuestión más profunda. Pero bueno, es la tarea que hay que hacer si se pretende construir un espacio alternativo competitivo con la Libertad Avanza, ¿no? La última, Pablo, ¿expectativa en lo que pueda pasar con el PJ en Salta? Hoy hay congreso virtual del PJ. Sí, me parece que lo que está pasando no está yendo de la mano con la importancia del momento de trabajar sobre una agenda de la sociedad, ¿no? Ojalá se resuelva. Yo no estoy muy involucrado en lo que está pasando, porque de hace tiempo vengo sosteniendo que el Partido Justicialista tiene que tener un proceso democrático muy amplio, desde no solamente la elección de autoridades, sino también la elección de sus candidatos. Claro. Con lo cual, el resultado de esta última elección es casi una anécdota, porque era cantado que iba a pasar a partir de una intervención que se decretó unos días antes y que uno, conocedor de los actores
del peronismo en Salta sabía que el 99% de los dirigentes del peronismo que tienen músculo territorial, por decirle, sí, representación, no estaban ahí adentro. Estaban en el frente que había conformado el gobierno, el gobernador Sáenz. Entonces era cantado ese resultado. El problema es que en vez de salir hacia una apertura y una normalización, se salga hacia cuestiones violentas, conflictos. Ojalá que el Partido Justicialista de Salta termine lo más rápido posible su proceso de intervención con una democratización interna y encare el proceso hacia las elecciones nacionales organizado. Si no, bueno, va a complicarse. Claro, tal cual. Pablo, gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes.